Hoy vamos a revisar más allá de los números, métodos de investigación cualitativa. Sabemos que existen dos mundos o dos maneras de investigar. Por un lado, el enfoque cuantitativo y por el otro lado, el cualitativo. Estos dos caminos los puedo tomar para poder resolver mi pregunta de investigación. Y mi elección va a depender y va a estar en función de la mejor manera y ruta para yo poder dar respuesta a ese problema que yo me he planteado, bajo las diferencias que existen en cada uno de estos dos enfoques, siendo uno más generalizable y objetivo y otro más subjetivo y singular. El objetivo de esta presentación es dar un salto y profundizar los principales tipos de estudios en la investigación cualitativa. Y voy a presentar en su orden primero etnografía, etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación-acción, estudio de casos y fenomenología. Considerando que, por supuesto, existen otros tipos de estudios que no están incluidos acá, como por ejemplo investigación, acción pedagógica, bibliografía anotada, análisis crítico de discurso, análisis documental, entre otros. Iniciamos con la etnografía, la cual estudia las sociedades humanas y sus formas de organización. Su origen nace de la antropología. Y las fases son principalmente ingresar al campo de la sociedad a la cual se va a estudiar, hacer una observación del participante, hacer un registro cultural y una interpretación, tal como el padre de la etnografía, Malinowski, lo realizó. Y las técnicas de recolección son una observación del participante, entrevistas, diarios de campo, entre otros. Los instrumentos principalmente diarios de campo, grabadoras, notas y fotografías. Y al observar esta gráfica vemos que una vez nosotros usamos estos métodos de entrevista, observación y sesiones generativas, vamos a llegar a una profundidad importante en la cual vamos a tener un mejor conocimiento de lo que la gente sabe, siente, sueña y de los conocimientos latentes y tácitos que existen en estos grupos de población cuando se hacen este tipo de estudios. De manera generalizada, el análisis es con codificación temática, categorías culturales e identificación de patrones. Ahora vamos a ver la etnografía virtual, la cual se origina del Internet y las comunidades digitales y es basada en la etnografía clásica. Esta tiene su origen cuando los investigadores comienzan a mostrar un interés ante el fenómeno que representa la generación de espacios de socialidad, producto de la configuración de comunidades virtuales en Internet, con una tecnología a través de la cual se favorece la emergencia de canales de comunicación que me van a potenciar la interactividad, tanto asincrónica como sincrónica, a través de correos electrónicos, redes sociales, foros, redes de colaboración e incluso plataformas educativas donde se usan otros recursos como aulas virtuales, videoconferencias o la mensajería instantánea. Las fases son una selección de una comunidad virtual, segundo, una observación online, tercero, la interacción digital y finalmente una interpretación. Las técnicas de recolección principalmente es a través de la observación de los redes, chats, foros y entrevistas online, entre otros. Y los instrumentos principalmente las capturas de pantallas, haciendo registros digitales de diferentes entornos virtuales. El análisis de los datos es a través de un análisis de contenido digital y de las narrativas virtuales. Tercero, la teoría fundamentada. Esta fue creada por Glasser y Strauss. El primero nació en Estados Unidos, en Nueva York, fue sociólogo y trabajó principalmente en el campo de la sociología médica y fue el pionero en el estudio de enfermedades crónicas. Y es conocido porque con el doctor Glasser fue el cofundador de la teoría fundamentada. El doctor Glasser fue un sociólogo también estadounidense y él nació en San Francisco, California. Las fases principalmente son al hacer una apertura, una recolección de los datos, un análisis inmediato, una codificación y una comparación, una escritura de memorandos
y también a veces a través de diagramas, un muestreo teórico, una saturación teórica, una producción de una teoría sustantiva cuando yo ya realicé las codificaciones selectivas. Las técnicas de recolección principalmente es a través de entrevistas a profundidad, observación y documentos. Los instrumentos principalmente son a través de guías de entrevistas, notas de campo y grabaciones. Para el análisis de los datos, tengo que hacer una deducción de los datos, una validación de estos, una codificación abierta, una elaboración inductiva y repito este proceso cuantas veces sea necesaria hasta que yo ya puedo elaborar una teoría. Ahora revisaremos la investigación-acción, la cual se originó por Kurt Lewin, el cual fue considerado el fundador de la psicología moderna y desarrolló teorías fundamentales centradas en el comportamiento humano, la dinámica de grupos y la gestión de campos. Sus aportes son múltiples, principalmente en la teoría del campo, el modelo de gestión del campo y el estudio de los estudios de liderazgo. Las fases es un diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión. Como nosotros vemos acá, es como si fuera un espiral en el cual de forma continua se hace una reflexión de la teoría con una acción práctica en varios momentos durante el transcurso de esta investigación. Las técnicas de recolección principalmente son talleres, grupos focales y observación participativa. Y los instrumentos cuestionarios, diarios reflexivos y grabaciones. Para el análisis de los datos principalmente es a través de la reflexión crítica y la evaluación de los diferentes cambios luego de hacer la acción. Ahora revisaremos los estudios de caso, el cual se originó por el doctor Robert Ginn. Las fases son, primero, una selección de los casos, posteriormente una recolección de los datos, una descripción y una interpretación. Y estas fases pueden llegar a variar de forma discreta según el autor en el cual nosotros estemos consultando. Sin embargo, los pasos de selección del caso, recolección de los datos, descripción e interpretación son transversales. Las técnicas de recolección principalmente es a través de entrevista, observaciones y revisiones documentales. Y los instrumentos a través de expedientes, notas de campo y guías de entrevistas. Para el análisis principalmente un análisis profundo del caso y una triangulación. Finalmente revisaremos los estudios fenomenológicos, el cual se originó gracias al padre de este tipo de estudios, el filósofo Edmund Husserl. Las fases principalmente son 4. Primero, una descripción de las experiencias, luego la identificación de los significados, reducción fenomenológica y una interpretación. Las técnicas de recolección principalmente a través de entrevistas en profundidad y relatos de vida. Y los instrumentos a través del registro de diarios o grabaciones de video o de voz. El análisis de los datos principalmente es con el análisis de significados y esencia de la experiencia. Luego de haber visto los 6 principales estudios en investigación cualitativa, podemos ver una integración de todos estos, en la cual estamos viendo las principales tradiciones metodológicas cualitativas, estos 6 enfoques, en el cual está la etnografía virtual, teoría fundamentada, investigación-acción, estudios de casos, fenomenología y cuáles son sus principales características que hemos revisado. El enfoque o el énfasis, el tipo de problema, la unidad de análisis, la estrategia de recolección de la información y algunos ejemplos y cómo se pudiese hacer este tipo de evaluación. ¿Qué es lo importante que debemos tener presente? Que en síntesis, cada una de estas tradiciones metodológicas cualitativas me va a ofrecer un lente particular para comprender los fenómenos humanos y sociales. Y esta elección del enfoque depende del propósito del estudio, la pregunta de investigación y el contexto en el cual yo como investigador he planteado que se va a desarrollar el estudio que estoy realizando. A continuación se presentan las referencias bibliográficas. Muchas gracias.